Buenas tardes, somos estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy nos encontramos con mi compañero José Miguel Reina y mi persona, Esteban Rivera, entrevistando al doctor Romeo Rivera sobre un tema controversial que es la eutanasia. Nos encontramos con el doctor Romeo Rivera para que nos ayude con las respuestas sobre el tema controversial, la eutanasia. Buenas tardes, doctor Rivera. Buenas tardes. Encantado para ayudarles a sus inquietudes. Comenzaremos con las preguntas de la entrevista con mi compañero Miguel Reina. Buenas tardes, doctor. ¿Qué es la eutanasia para usted? La eutanasia es un acto de muerte asistida o muerte provocada o muerte inducida a un paciente cuyo pronóstico es irreversible. Es decir, es un paciente que tiene una enfermedad ya terminal y que no puede ser curado. En otras palabras, pacientes incurables, cuyo procedimiento se lo hace con la finalidad de que él ya no sufra más. Es decir, acortarle un poco el sufrimiento que va a tener en el transcurso de su enfermedad. Bueno, esto quiere decir que es una muerte prematura a los pacientes que tienen una enfermedad terminal para acortarle su sufrimiento. Sí, eso es, en conclusión vendría a ser así. Es una muerte antes de la natural, como dijiste tú, cuyo objetivo principal es aquello, o sea, el sufrimiento del paciente. Así es. ¿Y cuáles son los tipos de eutanasia que existen? Bueno, tenemos algunos tipos de eutanasia como son la eutanasia directa, la indirecta, la voluntaria, la involuntaria y el suicidio asistido, ¿no? Estos tienen algunos subtipos, pero los más importantes que vamos a mencionar es la directa que nosotros la podemos dividir en dos tipos de eutanasia, que es la activa y la pasiva. La activa es aquella que se pone directamente una sustancia letal al paciente, es decir, para que se muera directamente con esta sustancia. Y la pasiva, en cambio, es aquella que prácticamente piden los familiares que se desconecte al paciente de todos los equipos que lo tenemos conectado con vida artificial. En cambio, las otras, la voluntaria, es cuando el paciente, inclusive antes de caer en un estado de shock o en un estado de coma, ha pedido que se le realice en caso de que esto sea necesario. En cambio, pues la involuntaria vendría a ser cuando el paciente nunca pidió, pero se dieron las circunstancias para que los familiares o para que el médico o para que la sociedad de un determinado país, de una determinada región, pues le permita hacérsele la eutanasia. ¿Conoce usted alguno de los países donde esta práctica sea legal? Sí, hay 4 países en el mundo. De hecho, algunos han sido cuestionados dentro de la misma sociedad de estos países. Ha sido cuestionado. Por ejemplo, uno de ellos es nuestro vecino Colombia. En Colombia la eutanasia no está totalmente aprobada, pero se la practica. Hay países que ya han legalizado realmente. Nosotros sabemos, estos países son sobre todo europeos, como son Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Suiza, ¿no? Son los 4 países allá en Europa. En todo caso, hay países, también hay algunos estados en Estados Unidos de Norteamérica que también están en ese proceso de aprobación. Así es. Entonces, eso es básicamente los lugares, los países que han sido aprobados este tipo de acción de eutanasia. ¿Conoce usted si aquí en el país Ecuador se realiza esta práctica? Que yo sepa, no, o sea, no ha sido ni siquiera, bueno, han habido muchos grupos, muchos, vamos a decir, núcleos sociales que han pedido esto, que la han puesto como o la han considerado como una alternativa de una muerte digna,
pero que hasta aquí se haya aprobado, se haya hecho algo para hacer un debate acerca de ello y llegar a una aprobación de la misma, no hay. ¿Quiénes pueden acceder a esta práctica? Ya, definitivamente pacientes con enfermedades incurables, como dije en el concepto al principio, son pacientes cuyo pronóstico es letal, o sea, no hay vuelta atrás, no van a ser ya curados, su suerte está echada. Entonces, sabiendo que estos pacientes van a tener un periodo de mucho sufrimiento, inclusive en algunos países se considera también la parte social, económica, política. Entonces son aquellos pacientes que van a acceder a este tipo de práctica. Desde un ámbito religioso, ¿por qué es considerada una mala práctica, ya que atenta contra la integridad y el cuerpo humano? Sí, nosotros tenemos un libro sobre todo las religiones cristianas, que es la Biblia. La Biblia en uno de sus pasajes habla sobre aquello que el único dueño de la vida del ser humano y de la vida de este planeta y quizás del universo entero es nuestro Señor Dios. No importa cómo lo llamemos desde el punto de vista religioso, pero la Biblia dice que Él es el único que tiene todo el derecho de decir cuándo, cómo y dónde vamos a morir cada individuo. Entonces, eso hace que las religiones no lo aprueben definitivamente. Ellos quieren una muerte natural como manda Dios, como dice la Biblia. La aceptación de la eutanasia tendría repercusión en la sociedad. Yo creo que sí. La repercusión puede ser, otra vez volviendo al tema religioso, o sea, la sociedad está incluida dentro o sea, incluye todo, la religión, la política, incluye todos estos aspectos. Entonces, van a haber protestas, van a haber siempre gente que no va a estar de acuerdo. Entonces, va a haber tira y jala, como dicen, sí y no de muchos núcleos sociales. Entonces, sí tiene repercusión porque, repito, unos no van a estar de acuerdo, otros sí, entonces pues ahí va a haber un conflicto, más o menos como en lo político, así viene a ser. ¿Cree usted que una persona con una enfermedad terminal está en su capacidad de decidir sobre su vida? Estando consciente, sí, pero estando inconsciente tendrían que decidir otras personas, como decíamos en la clasificación de la eutanasia, ¿no? En el caso de estar consciente, él puede decir directamente que él ya no quiere sufrir y puede ser practicado este tipo de acto, ¿no? Pero en el caso de que estuviera pues inconsciente, no puede decidirlo porque no sabe qué es lo que va a pasar con su vida, qué es lo que va a suceder. Entonces ahí los que deciden son los familiares directamente, ¿no? Y tal vez si es que no tiene familiares, la misma sociedad. En los países que han sido sobre todo aprobado este tipo de acto, ¿no? Bueno, en conclusión, ¿qué opina usted acerca de la eutanasia? ¿Es bueno, positivo, debería aplicarse en el país? Yo creo que sí. Por todo lo que acabamos de decir, sería una alternativa para morir dignamente, es decir, sin tanto sufrimiento, porque no solamente sufre el paciente que está en el lecho del dolor, sino también sufren sus familiares. Decíamos hace un momento también, sería una carga el paciente no solamente para su familia, sino para la sociedad en general, porque ya sabemos que el paciente no tiene cura, y al no tener cura, podríamos dar esa posibilidad de que él termine su sufrimiento antes del proceso natural, que a veces lleva años, que a veces lleva mucho tiempo. Entonces, en otras palabras, sería beneficioso para todos. ¿Y nos podría decir si habría un tratamiento adecuado que genere psicológicamente a la persona, al individuo,
Que lo prepare psicológicamente al paciente. Sí, sí, eso estaría a cargo de los profesionales, psicólogos, sociólogos, pero desde el punto de vista médico nosotros estamos de acuerdo con eso. Es una práctica médica, es una práctica, vamos a decir en otras palabras, una alternativa médica. Entonces, más o menos es como cuando un paciente vamos a hacer una cirugía. No le podemos coger y mandarlo al quirófano, entonces tenemos que prepararlo para decirle esto va a pasar, esto va a suceder, las consecuencias son estas, esto puede ser así, esto puede ser asado, cocinado. Entonces, en esta eutanasia con mayor razón tenemos que preparar al paciente. Repito, va a haber un profesional que nos ayude, pero nosotros debemos indicarle los beneficios que va a tener y cómo el paciente puede sentirlo, cómo el paciente lo va a sentir el rato en que aplicamos esta práctica. Entonces, con esa preparación, el paciente va a terminar su vida más tranquilamente, más en paz, no va a estar con esa desesperación. Entonces, es buena la pregunta y también la respuesta es positiva, es decir, que deberíamos preparar al paciente psicológicamente. Muchas gracias. Con esto concluimos sobre la información de la eutanasia. Muchas gracias, doctor. Encantados para servirles en lo que nosotros podamos.